¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Ensartes, medio digital de la región de Ayacucho. Esta noche vamos a conversar, continuando con nuestra secuencia de entrevistas a los candidatos al Congreso de la República en nuestro programa Elecciones 2021, con el candidato del partido político Perú Libre, que va con el número uno en estas elecciones al Congreso de la República, Alex Flores. Candidato, ¿cómo está? Buenas noches. Bienvenido a Ensartes. Muy buenas noches, Franceli. Igualmente, muy buenas noches para Lincoln. Y gracias por darme esta oportunidad a Ensartes. Igualmente, hacer llegar un saludo cordial a todos aquellos que están sintonizando tu importante programa. Un gusto estar aquí con ustedes para poder conversar. Asimismo, muchas gracias al candidato. Estamos también con nuestro co-conductor, Lincoln Onofelino. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, Franceli, y también muy buenas noches al señor Alex. Bienvenido a esta rueda de entrevistas que venimos realizando pues día a día con los candidatos al Congreso por la región de Ayacucho, ¿no? Y nada, dispuestos a empezar esta rueda de preguntas. Así es. Candidato, quiero empezar con algo que he estado revisando, la declaración jurada que usted ha presentado ante el Jurado Nacional de Elecciones, y he visto que usted formó parte del movimiento etnocacerista de Ayacucho entre los años 2014 y 2015, que por, obviamente, la cancelación de la inscripción de este movimiento, pues definitivamente, digamos que usted sale de formar este movimiento etnocacerista, y desde el año 2016 usted ingresa al partido político Perú Libre. Coméntenos, ¿existe alguna diferencia entre haber estado en el movimiento etnocacerista, sobre todo en el tema ideológico, con el partido Perú Libre, o hay coincidencias por lo que usted, digamos, decidió ingresar a esta propuesta, ya no solamente de alcance tal vez como un movimiento, sino como un partido político a nivel nacional? Sí, lo que hay que precisar es que en el tiempo, en un momento, el movimiento etnocacerista regional era un movimiento de alcance solamente regional, valga la redundancia, ¿no? Era un movimiento nada más y había una afinidad política con Perú Libre, que apareció después, ¿no? Que también era otro movimiento, que más adelante se fusiona y se convierte en lo que es actualmente un partido político nacional. Entonces, yo siempre he militado, he tenido mis principios, mi ideología de izquierda, y como son movimientos afines, el partido que estaba más cerca a mis concepciones ideológicas, a mis principios, era Perú Libre. Es por eso que yo me hice militante de Perú Libre, pero siempre he estado yo en el campo de la izquierda, en el campo del progresismo. En algunos puntos, el movimiento etnocacerista coincide, ¿no? Son afines programáticamente con Perú Libre. Y bueno, como usted ha dicho, el jurado por no pasar la valla lo canceló y entonces ahora soy militante de Perú Libre y no solo militante, sino dirigente también. Ahora, candidato, y si usted nos dice que es parte de una izquierda progresista, ¿cuál es la diferencia entonces con el partido político Frente Amplio o Juntos por el Perú, que también señalan ser de izquierda aquí en nuestro país, ¿no? Sí, la diferencia fundamental se encuentra en nuestra ideología. Y de nuestra ideología sale el programa político, el proyecto de país que nosotros tenemos como Perú Libre. Y hemos visto que en los partidos como el Frente Amplio, como Juntos por el Perú, una falta de consistencia y de coherencia en sus planteamientos. Perú Libre es un partido que desde su fundación ha planteado que para hacer las reformas y los cambios que necesita nuestro país, necesitamos cambiar la constitución política neoliberal del 93. A estos partidos en algún momento dijeron que solamente se necesitaba algunas reformas y no han sido pues consecuentes ni coherentes en el tiempo. Además de ello, la gran diferencia está en que Perú Libre es el primer partido en 200 años de república que tenemos que nace en provincia. Todos los partidos de derecha, también de pseudo izquierda, Frente a Amplio, Juntos por el Perú y otros, todos ellos han nacido en Lima, en el centralismo. El único partido provinciano que tenemos es Perú Libre y como tal lucha por el descentralismo. Aparte de ello, la diferencia fundamental que nosotros tenemos con estos partidos es que nosotros no recibimos financiamiento de ninguna empresa privada, mucho menos de la corrupción,
tampoco de ninguna ONG. Perú Libre se debe única y exclusivamente a los esfuerzos de sus militantes, de sus simpatizantes y de sus partidarios. Pero como partido político, Perú Libre no recibe tampoco este financiamiento por parte del Estado, realizado, o mejor dicho, aprobado en las últimas modificaciones de la ley de partidos políticos. Sí, va a recibir la proporción que le corresponde para la franja electoral. Hay muchos compañeros que pueden equivocar esto. En ningún momento se va a transferir dinero a las cuentas del partido, no, sino que el Estado va a pagar a los grandes medios de información, a los medios concentrados, dicho sea de paso, que en este país lo manejan 3 o 4 familias, va a pagar directamente la OMPE para que pase la franja electoral. Es verdad, en esta campaña por primera vez se va a aplicar esa reforma electoral. Más allá, nunca ha recibido ningún tipo de apoyo el Partido Perú Libre. Candidato, dos preguntas antes de darle el pase a nuestro compañero Lincoln también, que tiene efectivamente preguntas para esta noche. He revisado su hoja de vida y usted es de la provincia de Fajardo. En ese sentido, si la población de Cuchana le da su voto, usted llegaría al Congreso de la República este 28 de julio y en 5 años tendríamos 2 congresistas de la provincia de Fajardo, ¿no? Porque Tania Pariona también es de la provincia de Fajardo y usted también es de una provincia. ¿Cómo evalúa la gestión congresal de Tania Pariona? Bueno, yo creo que haciendo una calificación es negativa la gestión congresal de la compañera Tania Pariona, porque hay que recordar que ella llegó con los votos de los indígenas, de los campesinos, de mis hermanos, de mis paisanos fajardinos. Pero habría que preguntarse qué ley, ¿no? ¿Qué propuestas ella ha hecho para ese sector? Una vez estando ya en el Congreso, ella prefirió tomar agendas que no son de prioridad para el país, que no son de prioridad para Fajardo o para el interior del país. Yo creo que más que la procedencia, mi estimado Franceli, lo que se necesita es que los congresistas tengan una clara concepción y una convicción y una vocación de servicio al pueblo, es decir, que sus ideas, que sus planteamientos sean correctos. No define la procedencia, pero también, por supuesto, yo como fajardino, que sé muy bien que es una de las provincias más olvidadas, con más necesidades, voy con esa intención de reivindicar también a mi provincia y, por supuesto, a nuestra región y a todo el país. Candidato, he estado revisando su hoja de vida y usted ha precisado en esta declaratoria jurada de que es gerente general de la empresa Consultores y Contratistas en Ingeniería, Negociaciones y Gestión Social Pucará INGC SAC, ¿no? Gerente general hasta la fecha. ¿Con qué entidades ha realizado trabajo su empresa que le competen, digamos, al rubro que usted está manejando? Sí, en realidad lo que yo tengo es una micro, ¿no? Una microempresa, como todo peruano emprendedor, y he hecho algunos trabajos con algunas entidades del Estado, de los municipios, ¿no? Pero en realidad muy pocos, porque de una manera transparente se ha venido trabajando y sí me dedico a ese rubro, al trabajo con las entidades tanto públicas, pero también privadas, ¿no? Es esta pregunta porque, como usted bien sabe, las autoridades, tanto regionales, provinciales, distritales, incluso se hablaba mucho del ex congresista José Urquizo Magia, también de Percy Rivas, el negociado que realizan pues a través de constructoras por intermedio de los congresistas y los municipios distritales sobre todo, ¿no? Si usted sigue siendo hasta el momento gerente general y en caso llegase, ¿cómo va a ver ese tema de que su empresa no tenga contrataciones con el Estado, ¿no? Por lo menos en No, el periodo que usted se encuentre como congresista. definitivamente lo que usted manifiesta, Franceli, es una gran realidad. Lamentablemente hemos visto los escándalos solamente ahora último en Ayacucho con los magníficos ediles, cómo han utilizado el Congreso, el señor Rivas, los alcaldes para beneficiarse, para direccionar contratos y sacar pues un beneficio del poder que tenían. En mi caso yo lo tengo bien claro, mi estimado Franceli, si es que la población va a elegir a mi persona, me va a dar esa confianza,
yo voy a suspender, ¿no? Mi microempresa que tengo en realidad, que recién estoy empezando y no va a tener ninguna actividad ni con el sector público ni privado. Ok, Lincoln, te escuchamos por favor con tus preguntas. Sí, gracias, Chichu. Bueno, estaba leyendo el ideario de Perú Libre, ¿no? Me llamaba mucho la atención todo el documento en el que usted ha contribuido a redactar, según he entendido a partir de la hoja de vida que hemos encontrado en el Jurado Nacional de Elecciones. En esa línea, en este ideario, se asume, el Perú Libre se asume pues como un partido marxista, leninista y mariateguista, ¿no? Y que no reconocerse como tales es hacer el juego a la derecha. ¿No es esta afirmación, quizá en el consciente colectivo, de vincular a la izquierda de Perú Libre con la extrema izquierda, cuya historia ya la conocemos en el Perú? Definitivamente hay que hacer una aclaración. Esa es otra diferencia que tenemos nosotros con los otros partidos de izquierda. Perú Libre es el primer partido que se define como socialista sin complejos y sin temores. Por supuesto, todo partido político tiene que tener fundamentación en una doctrina filosófica ideológica. Y nosotros hemos tomado el marxismo, el leninismo y el mariateísmo como la base filosófica, doctrinaria de nuestro partido, del cual emana nuestro programa y nuestro proyecto de país como izquierdistas, como progresistas que somos. De ninguna manera estas ideas tienen que ver con el radicalismo. Por el contrario, son las ideas que necesita este país, porque hay que recordar, Lincoln, que en 200 años nos ha gobernado la derecha y hasta ahora nunca ha gobernado la izquierda. Y nosotros vamos por el camino de José Carlos Mariátegui, de un socialismo genuino, ni calco ni copia, sino creación heroica del pueblo, un socialismo propio nuestro, de acuerdo a nuestras realidades y acorde a nuestros tiempos. Lo que pasa es que muchos postulan por la izquierda y gobiernan por la derecha. ¿Qué es lo que nos llevaría, en el supuesto de que Pedro Castillo llegue a ser presidente, qué nos garantizaría que Pedro Castillo postula con el polo rojo, pero termina gobernando con el polo blanco? Cosa que ya se dio, por ejemplo, con Ollanta-Humala, ¿no? Para el pasado más próximo. Tú lo has dicho, Lincoln, es una realidad lamentable en nuestro país que muchos políticos, muchos partidos de derecha y de pseudo izquierda en campaña, como dices, plantean propuestas de izquierda, pero una vez estando en el poder, en los espacios de poder, gobiernan con la derecha. Yo creo que precisamente por esa necesidad histórica nace Perú Libre como un partido de izquierda que se define claramente socialista, y la gran diferencia está en que nosotros hemos sido consecuentes y coherentes con nuestra ideología y con nuestro planteamiento desde el inicio. Como usted ha podido leer desde el ideario, desde la fundación, nosotros planteamos el socialismo, planteamos el cambio de la constitución política. Además, el compañero Pedro Castillo Terrones, un maestro sindicalista, es también pues militante de Perú Libre. Hay una coincidencia. Perú Libre se define como un partido socialista y por ende clasifica a la sociedad desde un punto de vista clasista. El compañero Pedro Castillo Terrones ha reivindicado el sector legítimo del magisterio, del sindicato, por esa frase que decía, por una línea sindical clasista. Es decir, hay una coincidencia ideológica, doctrinaria, programática, que garantiza que Pedro Castillo y Perú Libre sí van a cumplir con lo que está planteando y lo que se está prometiendo en esta campaña. Pero también estamos viendo que es una coalición de Gregorio Santos, de Vladimir Cerrón, de Pedro Castillo, que cada quien también tiene sus intereses. De hecho, en estas elecciones, quien debió ir a la cabeza, era Vladimir Cerrón, sino porque lo sacaron de la contienda, hasta donde tengo entendido, es que asume Pedro Castillo, sino tampoco era el que iba a dirigir esta campaña electoral, ¿no? No es tanto así, Lincoln. Perú Libre, antes de esta campaña y la campaña anterior, siempre ha promovido y ha buscado la unidad de la izquierda, entendiendo que solo en la unidad de la izquierda y del pueblo está la victoria para las grandes mayorías. Por ello, Perú Libre aperturó Vladimir Cerrón como nuestro secretario general, dio esa posibilidad de que haya una unidad con todos los grupos de izquierda y progresistas,
y de una manera democrática podamos elegir a un representante para que sea nuestro candidato. Hemos estado en ese camino y creo que el mejor ejemplo y la mejor demostración de que eso es así es que el compañero Pedro Castillo, que representa un sector importantísimo que reivindica al magisterio peruano, está yendo como candidato a la cabeza. No se trata porque Vladimir Cerrón haya tenido los problemas judiciales, no. Desde mucho más antes, en Perú Libre se viene practicando y se practica plenamente la democracia interna. Ahí tengo una consulta también, viendo el diario, que en verdad he leído casi todo el documento. Me ha dado mucho la atención porque ustedes cuestionan el modelo económico neoliberal que promueve la constitución política vigente. Y además proponen una economía popular, una economía nacionalista con participación del Estado. ¿Esto no es acaso crear una empresa, no es acaso crear empresas competitivas para jugar en un modelo global neoliberal? Es decir, lo que yo entiendo del documento es que niegan el neoliberalismo para participar después en él. O sea, me parece un contrasentido, ¿no? No, definitivamente ahí necesitamos una aclaración de que nosotros estamos en contra del modelo económico neoliberal. Es decir, nuestro Estado no se puede regir por un mercado, ¿no? Por la ley de la oferta y la demanda, por el libre mercado. Nuestro Estado tiene que regular y tiene que estar controlado por el gobierno. Cuando nosotros planteamos y decimos de que también vamos a crear empresas estratégicas, vamos a recuperar las empresas estratégicas en nuestro país, nos estamos refiriendo con otras leyes y con otra constitución. Es decir, se debe invertir la situación. En la actualidad, las grandes empresas se llevan el 80% y dejan el 20% para nuestro país. Con la nueva constitución, con Perú Libre, con Pedro Castillo a la cabeza, eso debe invertirse. El 80% de las utilidades que produzca, porque el país, el Estado es el dueño, el soberano, debe quedarse en este país para invertir en salud, en educación, en agricultura, y el 20% o menos de las utilidades para las inversiones de los privados. Es decir, no hay ningún contrasentido porque es necesario de que haya participación y que el Estado también pueda ser empresario, cosa que no permite lamentablemente la Constitución neoliberal del 93. Sin embargo, no olvidemos que esa constitución ha sido sometida a referéndum, donde ha obtenido más del 52.3% favorable, y en un Estado democrático, digamos que habría que respetar ese referéndum, ¿no? Los resultados. Aún así, yo acá no voy a poner mi punto de vista si estoy de acuerdo o no con la Constitución, no correspondería en todo caso. Sin embargo, sí quisiera hacer la pregunta, después de que ustedes promueven, en el caso de que logren tanto el Ejecutivo como presencia en el Legislativo, y promuevan una nueva Constitución, esta se lleve a cabo a través de la Asamblea Constituyente o que el pueblo decida, como dicen, si en esa situación se reafirman de que no debe haber un cambio de Constitución, ¿ustedes van a respetar esa respuesta final de la población o de la Asamblea o de quien la promueva? Definitivamente, nosotros somos un partido democrático, Lincoln. Nosotros siempre vamos a respetar la voluntad popular y, como bien has dicho, toda constitución es sometida a un referéndum. Pero recordemos que la Constitución del 93 fue sometida a un referéndum fraudulento. Recordemos que Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori se encontraban en el poder y manipulaban lamentablemente todos los entes autónomos como la OMPE, las encuestadoras, habían comprado los medios de información. Es decir, no ha habido garantías mínimas para que podamos decir de que ese proceso, ese referéndum al cual fue sometido, sea pues transparente, ¿no? Y recordemos, como bien has dicho, fue 52-48. Es decir, había una gran cantidad de la población peruana que estaba en contra de esta constitución y además pues el gobierno y la dictadura de Fujimori, sabemos ahora por historia que todo esto lo manejaba fraudulentamente y por ello es una constitución que se ha hecho a espaldas del pueblo, sin la discusión, sin la participación de los partidos de izquierda. Es decir, una constitución a la medida de las grandes empresas, de las grandes transnacionales, de las grandes financieras, de los banqueros, de los grupos transnacionales extranjeros.
Es una constitución que se hizo para aplicar los 10 puntos de Washington, es decir, una colonización económica de nuestro país que lamentablemente después de la Constitución del 93 se dio. Las privatizaciones, la precarización de los derechos laborales, el remate, el entreguismo de nuestro país, lamentablemente. Por eso es que nosotros estamos planteando, y el Perú entero lo pide, un cambio de constitución. Necesitamos una nueva Carta Magna, una nueva ley de leyes que nos garantice primero, que ponga por encima del mercado, que ponga por encima del derecho de las empresas transnacionales, el derecho de los ciudadanos peruanos, de las grandes mayorías, de los campesinos, de los obreros, del Perú, del pueblo llano, del Perú profundo. Sin embargo, sobre lo que usted menciona, refiere pues que el Perú lo pide, la gran mayoría de las personas piden, ¿no?, el cambio de constitución, ¿no?, el modelo económico, qué sé yo, pero las elecciones pasadas no reflejan necesariamente eso. O sea, las elecciones en el Perú pues demuestran que la gente es muy conservadora, en mi opinión es autoritaria, conservadora y pegado hacia el centro derecha, ¿no? Entonces, ¿dónde están esas mayorías? ¿Dónde está esa población que pide cambio de constitución? Porque el resultado de las urnas no favorece a la izquierda, ni siquiera sumando a todas las izquierdas, cada una con las variantes que considere, ¿no? ¿Dónde están esas mayorías que usted manifiesta? La diferencia que hay que hacer, mi estimado Lincoln, es que en nuestro pueblo, lamentablemente, no hay una educación verdadera y mucho menos una educación política. Y lamentablemente manipulan a la población las corrientes de opinión, los medios de comunicación concentrados. 4 familias que manejan el Grupo El Comercio, el Grupo La República, que manejan todos los canales de televisión, los canales, las radios, los periódicos. Si no fuera por medios alternativos como el de ustedes, que nos dan la oportunidad para poder expresar nuestras propuestas y nuestras ideas, seguramente nosotros los candidatos de izquierda no tendríamos oportunidad y estamos invisibilizados. Y esto se ve claramente a pesar de que el maestro Pedro Castillo Terrones tiene aceptación en Ayacucho, a nivel nacional, en el Perú profundo. La televisión concentrada, la gran prensa nacional, no le pasa, no le da ni un solo segundo. Y por supuesto, la población se deja manipular. Usted dice, ¿dónde están esos miles de personas que reclaman el cambio de constitución? Bueno, es muy sencillo. La gente ha salido en contra de la nueva ley de esclavitud agraria prácticamente. Vemos que hay infinidad de problemas sociales en nuestro país por la invasión de las grandes transnacionales mineras, problemas con comunidades. Vemos que nuestra población ya no soporta, nuestra población pide el cambio realmente en este país. Vemos que estamos últimos en educación, ni qué hablar de la salud. Hemos sido el país que peor ha manejado la pandemia, hemos sido el país que ha tenido mayor cantidad de muertos por millón de habitantes, mientras la clase corrupta que nos gobierna, aprovechándose del cargo, se vacunaban ellos, su familia, sus hermanos, sus amigos. Eso es el neoliberalismo, eso queremos cambiar. La gente está cansado de eso. Ahora mismo nosotros vemos, a pesar de que hay un problema sanitario, salir a las calles miles de comerciantes, de ambulantes, reclamando de que en este país no hay trabajo, en este país no se ha industrializado nada y lamentablemente viven pues del día a día de su trabajo. Por ello, nosotros estamos completamente seguros, mi estimado Lincoln. Por supuesto, vamos a someter a un referéndum y la población va a respaldar y pide a gritos prácticamente el cambio de constitución política, porque esta constitución política lo único que ha hecho es ahondar las brechas de pobreza, hacer más ricos a los ricos y cada vez más pobres a los pobres. Una última pregunta antes de dar paso a Chichu Barbosa. Ustedes en el ideario pues mencionan que hay un tema de elección, ¿no? Los magistrados deben ser elegidos por voto popular. Y me pregunto, si la población hoy en día poco se informa y en verdad no está muy motivada a informarse, además está harta de ir a las elecciones populares, porque tenemos 5 elecciones en promedio aquí, estamos hablando de la elección presidencial, elección congresal, del Parlamento andino,
del gobierno regional, del gobierno municipal, cuanto menos que yo recuerde son estas 5 elecciones. Si a esta vamos a sumar la elección de los altos magistrados con una población que tiende a no enterarse, a no querer informarse adecuadamente, ¿no será que luego vamos a repetir el mismo problema que hoy día tenemos y esa famosa frase de una vez más fuimos engañados y vamos luego a entrar a este juego de los procesos de revocatoria? Mi estimado Lincoln, aquí hay un tema importantísimo. Yo creo que de los 3 poderes en la cual está estructurado nuestro país, uno de los poderes más corruptos es el poder judicial. Y para controlar y luchar frontalmente contra la corrupción en los más altos niveles de este poder judicial, también este poder tiene que estar sometido al poder popular. De los 3 poderes que tenemos, el poder ejecutivo, el poder legislativo está sometido al control del poder popular, es decir, a la votación de la población. El único poder que no está sometido al control del poder popular es el poder judicial. Se eligen entre ellos. Por eso es que hemos visto los últimos años cómo esto se había convertido en un antro de corrupción, de manipulación. Por ello es que desde Perú Libre nosotros planteamos que también, siendo un poder del Estado, debe tener el control también del pueblo, debe también someterse a votación. Yo entiendo lo que usted plantea de que lamentablemente en nuestro país no hay civismo, no hay esa voluntad de querer enterarse por los problemas de nuestro país. Sin embargo, es un tema que tenemos que ir superando, que tenemos que ir cambiando y en Perú Libre estamos convencidos y comprometidos que la única manera de que va a cambiar nuestra patria es cuando el poblador común y corriente se vaya a comprometer con la política y por ello es necesario participar, concientizar, hacer saber, organizar algo en la cual venimos trabajando como un verdadero partido de izquierda, como un verdadero partido del pueblo. Sin embargo, pues estamos viendo que el voto popular ha elegido presidentes y a congresistas y hemos visto que esa corrupción ya no solamente es del Poder Judicial, sino es tremendamente también en estos otros 2 niveles en los que elegimos a las personas, y ya ni que hablar del gobierno regional y gobierno local, donde también la corrupción está. O sea, no va a solucionarse con un voto popular, sino más bien con un civismo mayor, un compromiso mayor de los ciudadanos y la vigilancia constante en periodos no electorales, ¿no? Voy a dar el paso a Chichu Barbosa para que también pueda hacerle algunas preguntas y luego retornamos con más preguntas que acá tenemos, habiendo leído su diario para ver hasta dónde avanzamos. Así es, gracias, Lincoln. Candidato, vamos ahora a darle las preguntas que nos están escribiendo a través de la página de Ensartes, medio digital de Ayacucho. Acá nos escribe José Cerda Ayala, dice: izquierda socialista nos llevaría a ser como Venezuela. En ningún país del mundo han progresado. Al respecto, candidato, ¿qué le podría responder a José Cerda Ayala? Definitivamente ese argumento carece de fundamento. Nosotros no queremos parecernos a ningún país. Como le decía al inicio, tenemos que encontrar nuestro propio camino, nuestro propio socialismo sin calco ni copia, sino creación heroica del pueblo. Cuando nosotros hablamos de socialismo, estamos hablando de darle iguales oportunidades a las grandes mayorías del pueblo, de que la economía esté al servicio del pueblo, no el pueblo al servicio de la economía, como lamentablemente estamos viendo en este modelo neoliberal que nosotros vivimos. De ninguna manera. El socialismo lo que va a traernos es desarrollo, el socialismo lo que va a traernos es educación, salud gratuita y de calidad para todos, no solo para una élite privilegiada como lo vemos en el neoliberalismo, sino para las grandes mayorías. Decirle a nuestro hermano que hace esa pregunta y agradecerle también por la pregunta, eso es el argumento que esgrime la derecha, porque no tiene fundamento, no tiene más argumentación ideológica, programática, para hacernos frente a las propuestas concretas y viables que nosotros tenemos. Candidato, por aquí hay otra pregunta. Nos escribe Godofredo López. En el Perú, el discurso izquierdista siempre ha sido el caballito de Troya para llegar al poder. Estando ahí, poco o nada cumplen con lo que proponen en campaña. ¿Qué le podría responder a Godofredo López? Yo le respondo a Godofredo de que lamentablemente hasta ahora eso ha sido verdad. Hemos visto partidos, candidatos de pseudo izquierda utilizar términos, propuestas, pero estando en el poder se han olvidado del pueblo. Precisamente por eso, por esa necesidad histórica es que nace este partido
de las entrañas mismos del pueblo, en provincia, para cambiar esa realidad. Porque nosotros no podemos dejar hasta que nos roben el sueño, la ilusión de un cambio. Nosotros sí somos coherentes con lo que planteamos, con lo que decimos y con lo que hacemos. Decirle a Godofredo de que en Perú Libre es un partido donde hay convicción, donde hay mística y sobre todo un partido verdadero que tiene ideología, que tiene programa, que tiene un proyecto de país, que tiene una organización, que tiene militantes y que venimos trabajando seriamente hace más de 10 años para llegar al poder y devolverle el poder al soberano, que es el pueblo. Candidato, por aquí otra pregunta de Otto LP indica, ¿no? La izquierda en el Perú está más dividida que nunca. ¿Por qué no se pueden juntar con las otras agrupaciones izquierdistas? ¿Qué le respondería, por favor, candidato? Bueno, ese argumento tampoco es tan válido. Eso es lo que esgrime siempre la derecha para confundir, para invisibilizar a la izquierda. En estas contiendas tenemos más de 17 partidos de derecha y apenas 2 o 3 de izquierda. Es decir, en el Perú necesitamos mayor cantidad de partidos de izquierda, necesitamos partidos que propongan, que tengan propuestas viables a favor del pueblo. Y no es verdad, pues, de que estemos, o la causa de la falta del triunfo sea la unidad. Yo creo que necesitamos mayor trabajo, mayor concientización. Estamos en ese proceso. En algún momento, es verdad, es el gran sueño, como decía el gran amauta José Carlos Mariátegui, somos pocos todavía para dividirnos. El gran sueño que tenemos es unir a toda la izquierda y Perú Libre siempre ha dado esa predisposición y vamos a continuar con esa predisposición porque solamente en la unidad está la clave para la victoria del pueblo. Candidato, usted hace unos instantes indicaba pues de que los medios de comunicación, sobre todo el conglomerado que tiene que ver con el diario La República, El Comercio, Canal 4, Canal N, etcétera, obviamente ese conglomerado pues lleva a sus intereses empresariales las posturas de los diferentes candidatos, sobre todo de los candidatos de la derecha. Yo recuerdo mucho que en las elecciones de enero del año pasado, enero de 2020, donde usted también postuló, el candidato Ali Mamani, de Unión por el Perú, decía de que en caso su agrupación de UPP llegase al Parlamento, iban a proponer una ley para la expropiación de los medios de comunicaciones como es el 2, el 4, el 5, el 9, RPP, etcétera, todos los privados. En Perú Libre también se cocina esta idea, tal vez desde el gobierno del candidato que ustedes están lanzando y también como agrupación política dentro del Parlamento? Yo creo que esto es un tema que hay que discutir muy profundamente, pero si nos ponemos a pensar, cuando los padres ideológicos, los creadores de la república o del modelo de república que tenemos nosotros, pensaron en que teniendo tres poderes independientes habría un control entre ellos, me parece que obviaron una parte muy importante, ¿no? Recordemos que tanto Rousseau como también, en este caso, Luc, ¿no? Los que plantearon la división de poderes, perdón, Montesquieu, ¿no? Los que plantearon en la división de poderes, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, ¿no? Sin embargo, hay un poder al cual le llaman pues el cuarto poder, que es la gran prensa, que no tiene ningún control, no tiene ningún control y muchas veces abusa de ese poder, de ese conglomerado, de ese monopolio, como estamos viendo ahora con el Grupo del Comercio. Nosotros respetamos la libertad de expresión, de ninguna manera vamos a expropiar, pero sí debe haber artículos en la nueva Constitución que garanticen el control para que estos medios conglomerados no puedan abusar y puedan tergiversar la información en función a sus intereses que ellos tienen. Porque recordemos, mi estimado Franceli, que los mismos dueños del Grupo del Comercio, el Grupo La República, son también dueños de las grandes empresas, son socios de Odebrecht, de Graña y Montero, son socios de los grandes supermercados, es decir, tienen conflicto de intereses. Y ahora estamos viendo más que nunca que estos medios de información concentrados tienen sus candidatos y sus candidatos son los de la derecha.
Ellos quieren el continuismo del modelo económico neoliberal en el cual lamentablemente ellos se han beneficiado tanto a espaldas y a costa del pueblo. Por ello, nosotros sí, desde Perú Libre vamos a plantear que haya artículos para que haya un mayor control y una pluralidad pues en los medios de información y que no haya monopolios, como lamentablemente ahora lo estamos viendo. Candidato, acotando la pregunta que le hizo hace un instante Lincoln sobre el tema de que a los peruanos, a los ayacuchanos falta más civismo, ¿cómo evalúa este accionar de los jóvenes denominados en un momento incluso por el gobierno nacional como la generación del bicentenario, ¿no? Que salieron a las calles indignados ante la asunción a la presidencia de Manuel Merino, las protestas, sin embargo, se quedaron calladitos cuando asumió Francisco Sagasti. Si bien es cierto, hubo también un negociado, obviamente, un acuerdo de bancada dentro del Congreso para que Sagasti sea presidente. Ahora vemos también el escándalo de las vacunas y la generación del bicentenario, pues, está como que de vacaciones, ¿no? De vacaciones de verano. ¿Cuál es su análisis sobre la generación del bicentenario, candidato? Yo creo que eso es un tema muy importante. Creo que la indignación en ese momento era legítima frente a estos gobiernos corruptos, a estos gobiernos ilegítimos que ya no representaban al pueblo. El matrimonio civil, el tema del aborto. Si nos basamos en eso, ¿cuál sería su respuesta? ¿Está a favor o en contra de esas tres prácticas? Bien, esas tres propuestas? lo primero, mi estimado Lincoln, yo creo que la eutanasia es un tema muy sensible, muy humanitario, que necesita una discusión seria, técnica, profesional, porque hay que ver que hay personas que tienen enfermedades terminales y que ya la medicina, la ciencia lo ha desahuciado y no tiene solución y lamentablemente están sufriendo. Yo creo que para estos temas sí debe haber la eutanasia, debe estar permitido, pero debe estar bien reglamentado y bien controlado. Nosotros estamos de acuerdo desde el punto de vista científico solamente en casos extremos en que la ciencia ya no pueda solucionar un problema médico y que voluntariamente un ciudadano pueda pedir ese derecho para no continuar pues sufriendo en la sociedad. Y la otra pregunta que me hace sobre la unión civil, si eso me planteas, yo realmente también apelo a la ciencia y yo estoy en contra de la unión civil. ¿Por qué? Porque la unión civil es un paso para el matrimonio igualitario y el matrimonio igualitario es un paso para la adopción de los niños. Yo creo que nuestra sociedad no está preparada. Yo creo que hay que primero priorizar los derechos de los niños, los derechos de los infantes y no puede haber una pareja o un matrimonio, en este caso, igualitario. De tal manera, nosotros tenemos la posición clara de que estos son temas que nosotros respetamos. La homosexualidad respetamos. En el ámbito privado, totalmente respetamos, pero no permitimos que lo promuevan de ninguna manera. Creo que en el Perú hay agendas más importantísimas en el cual hay que discutir, hay que debatir, porque somos el país que tiene pues lamentablemente casi la mitad de sus niños con anemia, con desnutrición crónica. Somos un país que tiene pobreza, extrema pobreza, analfabetismo. Creo que son los temas que hay que tocar, son las agendas prioritarias, sobre todo la agenda económica. Yo creo que la priorización de las agendas depende del grupo de interés que lo va a promover. Esto le preguntamos al sector económico, pues su principal agenda, antes que la desnutrición crónica, deberá ser un problema económico. Si le preguntamos al sector turístico cuál es el principal problema del Perú, pues su agenda va a ser turística antes que no sé, que temas ambientales. O sea, creo que en ese aspecto todos los problemas son importantes dependiendo de quién lo diga o quién lo quiera promover. Ahí mismo la pregunta era también sobre el tercer momento, ¿no? O sea, la tercera pregunta era sobre el tema del aborto. ¿Usted está de acuerdo o en contra del aborto libre y voluntario donde las mujeres tengan el derecho a decidir? Sí, Lincoln, antes de ello me indican algunos compañeros que están viendo el programa
de que ha perdido la transmisión en directo, no se está transmitiendo por las redes, no está saliendo. Unas fallas técnicas sí que se Sí, están solucionando de todas maneras. ya Todo está. sí, Ya estamos nuevamente, sí, candidato, ya estamos nuevamente ya a través de la red y hay una nueva transmisión que está ya circulando ya por las redes Bien, sociales. muchas Sí. gracias. Bueno, eso es lo que nos han manifestado. Bueno, respondiendo a la pregunta, el tema del aborto también es un tema muy sensible que necesita sendos debates, necesita la participación de profesionales, técnicos, desde un punto de vista científico. Yo creo que sabemos muy bien nosotros que en nuestro país ya existe el aborto terapéutico, es decir, cuando la vida de la madre corre peligro, existe el aborto terapéutico. Yo creo y estoy de acuerdo de que se debe acotar también la interrupción en caso de violación a niñas menores de edad. ¿Por qué? Sería casi la prolongación del aborto terapéutico también, porque recordemos que una niña, pues, fisiológicamente, físicamente, emocionalmente, psicológicamente, no está capacitada para poder gestar una nueva vida. Por lo tanto, nosotros estamos de acuerdo con que se pueda legalizar el aborto en casos extremos de violación de niñas solamente, pero de ninguna manera que se legalice de una manera indiscriminada a nivel pues general, ¿no? Entonces, esa es nuestra postura, nuestra posición, porque nosotros tenemos que basarnos siempre en la ciencia, en el conocimiento, en los avances que nos da pues la ciencia. Una última pregunta de mi parte. Sobre el mismo ideario que ustedes plantean en Perú Libre, hacen una mención específica al tema de la coca. Y ahí cito textualmente, ustedes dicen que no existe voluntad política del gobierno central para empadronar a los agricultores de hoja de coca, lo que conlleva a incrementar la informalidad, el narcotráfico y la sospecha de todo productor que está involucrado en ese delito. Asimismo, debe reconocerse a la industrialización de la hoja de coca con fines medicinales y nutricionales, dando a conocer sus beneficios a nivel tradicional y mundial, perdón, a nivel nacional y mundial, declarándola como patrimonio del pueblo peruano. Bajo esto, esta cita que saco del ideario de Perú Libre, ¿no cree usted que el 90%, hablando de temas científicos, hablando de datos, hablando de la información que se va teniendo, se sabe que el 90% de la producción de la hoja de coca en el Perú, principalmente en el Braille, está destinado al narcotráfico? Que el consumo tradicional, el consumo para las personas que trabajan en el campo, los que desean utilizarlo con fines tradicionales, medicinales e inclusive industriales, se reduce el 10% de esta producción porque la producción es inmensa. Entonces, ¿usted cree que es un tema de voluntad política? ¿Hay que legalizar ese otro 90% de la hoja de coca que en efecto está destinado al narcotráfico? Con lo cual, no estoy diciendo que los agricultores que siembran hoja de coca son narcotraficantes. Ahí quisiera poner ese reparo. Sin embargo, sí existe evidencia que en promedio el 90% de esa producción va al narcotráfico. Yo creo que tenemos que tener bien en claro que el problema de la hoja de coca en el Braim y en otras cuencas cocaleras que existen en nuestro país, precisamente se da porque no hay una voluntad política real de parte del Estado. Nunca ha querido solucionar. El problema de la hoja de coca en el fondo es un problema económico. ¿Por qué nuestros agricultores toman paradójicamente como un producto alternativo el sembrío de la hoja de coca? Porque han fracasado con el sembrío de sus productos lícitos o legales. ¿Por qué? Porque esta constitución neoliberal del 93, a través de los tratados de libre comercio, ha permitido que entren productos que nuestros campesinos podrían producir. Por ejemplo, se importa papa de Holanda, de Bélgica, se importan productos agrícolas que tranquilamente se pueden producir en nuestro país y esos productos vienen de su país de origen subsidiados, financiados y ayudados por su Estado. Y de tal manera hay una desleal competencia entre nuestros campesinos productores. Y frente a la bancarrota de nuestro agro nativo, lo único que les queda a estos campesinos en un país donde no hay industrias, no hay fábricas, no se ha industrializado, no hay trabajos, es ir lamentablemente a la ceja de selva y a plantar pues mayor sembrío de hoja de coca o de plantas de coca. Como usted ha dicho, no, el Estado hasta la actualidad ha invertido con el plan Brain miles de millones de soles en el Brain. Sin embargo,
no sabe cuántas hectáreas de coca tenemos sembrados en todo el Brain. Y nosotros estamos planteando de que se legalice, de que se declare como patrimonio natural y cultural a la hoja de coca, de que ¿Al se... 100% de la producción? De ninguna manera, de ninguna manera. En este caso vamos a tomar el modelo boliviano, donde lamentablemente, o donde en este caso se da el ejemplo de que con la llegada del compañero Evo Morales, expulsaron a la embajada norteamericana, expulsaron a la DEA, empezaron con su propia política antidroga soberana y se ha reducido la producción del narcotráfico en Bolivia. Han legalizado la hoja de coca solamente para uso tradicional y para uso industrial. Es decir, han empadronado, ¿no? Han empadronado y se le ha dado una cierta cantidad de parcela a los verdaderos campesinos, trabajadores, cocaleros, y de esta manera pues se ha ido reduciendo toda la violencia y todo el narcotráfico que se produce. Pero en el Perú lo que nosotros estamos planteando, lo que estamos planteando, Lincoln... Te voy a interrumpir ahí, pero es que en Bolivia, es justo el caso que ahí lo había notado también en Villa Tunari, no es que se haya reducido la producción de hoja de coca, no es que se haya empadronado y esté mejor el asunto respecto al narcotráfico. Lo que ha pasado con Evo Morales es que ha escondido esa información, ¿no? O sea, no es tanto como usted lo está pintando y existen pruebas y estadísticas sobre este tema. Entonces, bueno, en el caso boliviano específicamente, en toda la zona, yo he tenido la oportunidad además de estar en Villa Tunari, hay espacios donde simplemente no puedes entrar, han abierto carreteras a favor del cultivo de la hoja de coca, que atentan además contra los derechos de las poblaciones indígenas hacia la zona de la selva boliviana. Entonces, creo que no vayamos a informar de manera errada sobre la producción de hoja de coca en Bolivia, ¿no? Y el volumen que se produce en Bolivia es una información que podría ser válida, es una versión. Estoy tomando como ejemplo, mas no vamos a copiar pues de igual manera aquí en nuestro país. Lo que sí nosotros estamos buscando es un sinceramiento, es un empadronamiento real a los campesinos que vayan a sembrar para el uso tradicional, para buscar su industrialización. Pero como te vuelvo a repetir, mi estimado Lincoln, esto pasa por un tema económico. El día en que nuestro país subsidia a los campesinos económicamente, les dé mayor capacitación técnica y sobre todo les garantice un mercado con precios justos para los productos como el café, como el cacao, la papa, el maíz o cualquier otro producto, ese día ellos van a dejar de sembrar la hoja de coca y van a volver a sembrar sus productos nativos como antes, porque estos campesinos quieren vivir en paz. Lo que pasa es que en nuestro país, lamentablemente, los tratados de libre comercio han llevado a la bancarrota, al fracaso total, nuestra agricultura nativa. Y ellos han buscado, pues, como alternativa económica, lamentablemente, sembrar hoja de coca. Por ello, tiene que quedar bien claro que nosotros en Perú Libre defendemos a la hoja de coca como una planta sagrada, como una planta natural para uso tradicional, para uso ritual. Mas no, estamos totalmente en contra de que se haga el mal uso, como en este caso, para el narcotráfico. Nosotros sí vamos a aplicar una política verdadera, soberana, de lucha en contra del narcotráfico. Recordemos, Lincoln, acá una simple situación de que la propia ley del capitalismo, de los neoliberales, ¿no? La ley de la oferta y la demanda, ¿qué dice? Cuando no hay demandantes, no habría ofertantes. Y nosotros sabemos que el país que mayor demanda la cocaína es Estados Unidos, es la Unión Europea. Es decir, ellos tienen gran parte de la responsabilidad en nuestro país de que se produzca pues el narcotráfico y toda la violencia que conlleva este tema, ¿no? Entonces, por ello, tiene que haber una clara diferencia de que nosotros necesitamos y defendemos, ¿no? A la hoja de coca como planta natural, y lo vamos a legalizar y lo vamos a declarar un patrimonio natural y cultural, y vamos a empadronar a los verdaderos cocaleros, darle parcelas, un determinado tamaño, ¿no? De parcelas para que puedan sembrar solamente para el uso lícito y legal de la hoja de coca.
Entiende entonces, bajo esa lógica, que les es rentable a los agricultores del BRAE sembrar hoja de coca, porque hay un descuido del Estado, porque no Esa es se una les está apoyando. realidad, mi estimado Lincoln. Ok, si eso es cierto, ¿por qué en la zona del BRAE hay altos índices de desnutrición crónica, de anemia? Hay un problema con los estándares de calidad de la educación. ¿Por qué si esa coca les es rentable? No, definitivamente, mi estimado Lincoln, la hoja de coca es apenas lo que les permite sobrevivir. No les es rentable. Aquellos Si que no les es sacan rentable y si les provecho, permite apenas vivir, aquellos, da lo mismo que siembren un cultivo que tampoco les es rentable y les permitiría apenas vivir, como, no sé, el café, el cacao o cultivos frutícolas, porque también apenas les dejaría sobrevivir, como menciona. Yo creo que ahí no estamos claros con esa información, o no sé. no, acá es muy sencillo, mi estimado Lincoln. Yo conozco todo el Brain por mi trabajo, lo he recorrido y lo que tú dices es totalmente cierto. Tú llegas a una comunidad campesina, a una comunidad en el Brain y vas a ver el abandono en el cual se encuentra la desnutrición crónica, nuestros niños con anemia, sin vías de acceso, etcétera. ¿Por qué? Porque los que se benefician del narcotráfico no son esos campesinos cocaleros, son los narcotraficantes, son aquellos Quiere decir que que si llevan, legalizamos el que 90% de procesan. la hoja de El coca, lo que campesino estamos haciendo es apenas, favorecer al narcotráfico. el campesino apenas recibe para sobrevivir, sobrevive con eso, porque, como vuelvo a repetir, los otros productos agrícolas no le es rentable absolutamente en nada porque hay una competencia desleal con los tratados de libre comercio. ¿Cómo es posible que el Perú, siendo un país milenario que produce y que tiene más de 1.500 variedades de papa, importe papa de Holanda, de Bélgica? Y Es el entonces 3. mata a La nuestros importación de campesinos. la papa es entre el 3 y 5% de toda la producción total de papa en el Perú. Y si hay problemas de producción de papa en el Perú es por una sobreproducción, pese a que están advertidos, muchas veces en el calendario agrícola se menciona que están sobreproduciendo, ¿no? Y lo que viene importación, como lo vuelvo a repetir, no llega siquiera al 5%. Y las cifras están ahí en el sector correspondiente, ¿no? Sí, pero en un país con un potencial de producir papa no tendría que importar nada, ni una sola papa. ¿Por qué lo importan? ¿Por Igual qué? esa papa va a Porque tener en su problemas porque hay país una de origen, sobreproducción. ¿no? ¿Por qué las pollerías prefieren comprar la papa de Holanda, la papa de Bélgica? Porque es más barata. ¿Pero por qué es más barata? Porque en Holanda, en Bélgica, en Estados Unidos, ¿no? A sus productores el Estado lo subsidia, lo financia, lo apoya. En cambio, aquí en el Perú, a nuestros agricultores los ha abandonado el Estado. No hay un Aún cuando apoyo llega la papa económico, no hay un peruana, apoyo técnico directo, algo que nosotros estamos planteando. El día en el cual tengamos un verdadero plan agrario, nuestros agricultores tengan apoyo económico, técnico, se le garantice las vías de acceso, se le garantice un mercado con precios justos, estoy completamente seguro que van a dejar los cocales y van a volver a sembrar maíz, papa, porque también ellos quieren vivir en paz, porque cierro, lamentablemente pues este problema de narcotráfico causa mucho problema, mucha violencia. cierro con un comentario adicional antes de darle el micrófono a Chicho Barbosa. Aún cuando no importen ni un kilo de papa del exterior, el problema de la producción de la papa en el Perú seguiría siendo el mismo porque hay una sobreproducción. No es un problema de importación de la papa, porque es solo un 3%. Y la sobreproducción representa más allá de ese 3%. De mi parte, le agradezco bastante. Doy el micrófono a Chichu a ver si tiene alguna pregunta Sí, adicional. sí, bueno, vamos a hacer unas preguntas adicionales, candidato. El tema de las universidades, ¿no? La SUNEDU tiene que ver con todo el tema del licenciamiento de universidades. Sin embargo, en la región de Ayacucho, el sur pide una universidad, el norte, zona del Valle, también pide otra universidad. ¿Usted considera en estas circunstancias dar una ley para la creación de nuevas universidades en la región de Ayacucho, o bastaría con, digamos, darle las herramientas, la capacitación a la Universidad San Cristóbal de Bomanga para que pueda tal vez mejorar el tema del gasto presupuestal, ampliar el tema de filiales tal vez a lo largo de las provincias de la región de Ayacucho? ¿Cuál es su posición sobre el tema? Definitivamente esto va ligado a mi segunda propuesta legislativa, mi estimado Franceli,
cuando yo decía ingreso libre y gratuito a las universidades públicas. Esto lo vamos a implementar por fases, ¿no? Primero es que las universidades que ya existen en nuestra región, que tenemos dos, que es la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga y la Universidad Autónoma de Huanta, amplíen sus horarios, ¿no? Pongan turno mañana, tarde y noche, porque para que puedan tener todos acceso directo, sin dar examen de admisión a las universidades. Pero también a mediano plazo esto implica que se incremente el presupuesto para el sector de la educación superior. Actualmente es el 0.6% del PBI. Esto hay que triplicar, hay que cuatriplicar. El 3% del PBI debe ir para el presupuesto de la educación superior. Es decir, incrementamos el presupuesto, con esto contratamos mayor personal, implementamos mayor infraestructura y a largo plazo se deben crear más universidades. Yo estoy totalmente de acuerdo y voy a promover, es parte del proyecto legislativo que estoy planteando, una universidad en el sur y una universidad en el Brain, porque la educación superior tiene que ser democrática. Los hijos del pueblo, los hijos de los campesinos tienen que tener el acceso a la educación superior porque es un derecho que tiene que darnos el Estado. Por ello, nosotros tenemos bien claro de que vamos a implementar esto por partes, pero sin embargo, ustedes estarán preguntando si dirán, eso no es tan fácil, eso conlleva tiempo. También lo hemos pensado en eso. Mientras tanto, yo creo que la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga debe descentralizar algunas facultades, como lo hace la Universidad Nacional de Huancavelica, como lo hace la Universidad Nacional del Centro, ¿no? Que es descentralizado. Entonces yo creo que algunas facultades que tengan un impacto directo podrían funcionar tranquilamente en Puquio, Lucanas y también en el Brain, ¿no? Aunque tenemos, como ahora lo está haciendo, pero con mayor énfasis y dándole mayores oportunidades a nuestros jóvenes estudiantes que egresan de la secundaria. Pero ¿cómo hacer el tema de que cumplan los gastos presupuestarios? Porque la San Cristóbal de Huamanga tiene presupuesto y tiene buen presupuesto. El tema es que no lo gastan. Y no es porque, digamos, tal vez las autoridades no quieran gastar, sino porque hay toda una traba administrativa, ¿no? En el eslabón de abajo, que es, digamos, el personal nombrado, que evita que los gastos presupuestales se generen de manera muy ágil, ¿no? Por ejemplo, le comento algo que la unidad de elaboración de proyectos no puede elaborar un proyecto desde la institución para determinados temas. Por ejemplo, se me ocurre remodelación de la ciudad universitaria, áreas verdes, por ahí, digamos, mejoramiento tal vez de la fachada de ingresos. O sea, no hay forma. O sea, los trabajadores administrativos no están en la capacidad de poder elaborar proyectos propios, pero plata hay. ¿Cómo hacer que los trabajadores administrativos, porque cuando se les saca, viene también el otro problema que es el tema del tema laboral, ¿no? Es ir contra los derechos laborales del personal nombrado y administrativo. ¿Cómo desde el legislativo hacer de que el personal administrativo nombrado de todas las instituciones públicas pueda, digamos, mejorar en su actitud, mejorar en su desenvolvimiento laboral? Mi estimado Franceli, yo creo que hay que hacer toda una reingeniería en la administración de nuestras universidades públicas. Lo que tú manifiestas es una realidad. Sin embargo, creo que aquí también se suma un tema, como bien has dicho, de incapacidad, muchas veces de indolencia y también de corrupción, ¿no? De mucho burocratismo también. Las mismas leyes muchas veces ponen parámetros que causan mayor burocracia. Yo creo que esto tiene que haber una ley que pueda pues hacer una reingeniería total en el sistema administrativo para tener universidades modernas, universidades técnicas, científicas, siempre respetando los derechos laborales de los trabajadores, ¿no? Porque es un derecho, pero también hay poner acápites bien claros de que se tiene que respetar la meritocracia. Es decir, una de las funciones del congresista, aparte de legislar, aparte de representar, también es la de fiscalizar. Yo me comprometo a fiscalizar realmente cómo va el funcionamiento, el manejo de los presupuestos en nuestra universidad.
si realmente lo hacen de manera transparente y de manera eficiente o lo están o lamentablemente no lo están haciendo. Yo creo que ningún congresista ha hecho eso. Es algo en el cual como un legislador se puede trabajar, se puede pues hacer que la universidad funcione con mayor agilidad, con mayor eficiencia, siempre pensando en darle oportunidades y servicio gratuito y de calidad a nuestros estudiantes. Candidato, por otro lado, el presidente Francisco Sagasti, cuando fue electo por los congresistas y asumió el mando, en el primer mensaje de la Nación dijo que va a respetar la fecha de las elecciones del 11 de abril. Dijo que sí o sí se van a llevar a cabo. Sin embargo, estamos viendo puesto un tema de la segunda ola de contagio del nuevo coronavirus. Algunas voces del Alcance Nacional indican que posiblemente el Colegio Médico, la Federación Médica del Perú, recomienden, como siempre lo hacen al gobierno nacional, la suspensión de esa elección del 11 de abril. ¿Usted tiene fe en que el presidente Sagasti cumpla su palabra y se realice unas elecciones transparentes este 11 de abril? Bueno, yo no tengo fe en el presidente Sagasti porque realmente no me representa, así lo veo, porque es el continuismo puro del gobierno corrupto de Vizcarra y realmente a mí sí me causa serias dudas. Ya los entes autónomos han manifestado de que el 11 de abril debe llevarse las elecciones generales. Sin embargo, hemos visto cómo con el tema de la pandemia, los políticos tradicionales corruptos lamentablemente han hecho un negocio, han lucrado. ¿Cómo hemos llegado a ese nivel, a esa vileza? Yo creo que Vizcarra es el perfecto representante del político de derecha que por 200 años nos ha estado gobernando. Un mentiroso, un oportunista, haberse aprovechado del cargo para vacunarse, para vacunar a su esposa, a su hermano, a sus amigos y dejar de lado a los miles y millones, a los miles de peruanos que morían por falta de atención primaria, por falta de oxígeno, por falta de materiales médicos. Yo creo que de esta clase política que nos está gobernando en estos momentos se puede esperar muchas cosas. Yo la verdad veo que hay una tendencia, ¿no? Incluido la gran prensa concentrada, a querer hacernos creer de que por la segunda ola, que es verdad también, ¿no? Se debería suspender las elecciones. Yo creo que este gobierno incapaz, que no ha sido y no ha tenido la capacidad de instalar las plantas de oxígeno en más de un año, que no ha tenido la capacidad en más de un año de traer las vacunas suficientes para vacunar a las grandes mayorías, ya no debe quedarse. Las elecciones debe darse con todos los protocolos de sanidad que se nos han dado. Además, decir también de que ellos pues quieren aprovechar esta situación para mantenerse en el poder. Yo creo que aquí hay que estar vigilantes. Yo no confío realmente en la palabra de Sagasti, pero no hay otro camino para nuestro país de que tenga que haber un relevo, ¿no? Ya tenga que haber unas nuevas elecciones porque la población ya no soporta. La estrategia que está aplicando el gobierno nacional, que es la misma estrategia que ha aplicado Vizcarra, no funciona. Ha conllevado a tener mayores muertes, a tener mayor tragedia en nuestro país. Fuimos el primer país en implantar la cuarentena más estricta. Sin embargo, somos el país en tener mayor cantidad de muertos por millón de habitantes. Es decir, la cuarentena no funciona por sí sola, sin que se fortalezca el sistema de salud pública, sin que se fortalezca y se destine presupuesto eficiente para solucionar el problema de la pandemia. Entonces, yo sí digo claramente, mi estimado Franceli, de que yo no confío en la palabra de Sagasti. Sin embargo, las elecciones deberían darse pues en la fecha establecida. Candidato, estamos llegando a la parte final, sin embargo, tenemos una última pregunta que le hemos hecho a todos nuestros invitados, ¿no? Los diferentes candidatos que han conversado con nosotros, y es respecto a quién será su equipo técnico en caso la población le da su voto este 11 de abril y usted llega al Parlamento, que va a trabajar con usted de la mano. No le hacemos esta pregunta porque, como usted bien ya sabe, los peruanos, los ayacuchanos, estamos acostumbrados,
de que los candidatos nos digan en campaña que tienen un gran equipo técnico que los respalda, como ha sido Pablo Kuczynski, en la región de Cucho Carlos Rúa, en la provincia Yuri Gutiérrez, y no falta decir también que los actuales congresistas, ¿no? Percy Rivas, Arima Mani, Germán Mendoza, Marquina. ¿Quién es este equipo técnico en caso usted llegase al Parlamento, que va a estar con usted trabajando de mano a mano, porque usted, como bien sabe, va a tener 2 asesores por lo menos en su despacho, va a tener un personal administrativo, un personal relacionado al tema de comunicaciones, y básicamente pues el que va, digamos, a apoyarlo, a que usted genere, digamos, los proyectos de ley y que se puedan debatir en el Parlamento. Si nos podría dar nombres, por favor. Bueno, mi estimado Franceli, nosotros tenemos un equipo técnico que nos viene apoyando en las propuestas y también en el sistema de las comunicaciones. Sin embargo, es un tema que estamos evaluando, ¿no? Recién, todavía no te puedo dar nombres porque tenemos varios compañeros del partido, varios compañeros militantes que están trabajando conjuntamente con nosotros y por lo tanto nosotros ahora estamos centrados en llevar nuestras propuestas, nuestra campaña hacia el pueblo llano, hacia el Ayacucho profundo, ¿no? De tal manera que todavía no nos hemos puesto a pensar en quiénes sería, pero sí tenemos el equipo técnico profesional, gente capacitada que nos está apoyando, que está detrás de nosotros y que seguramente vamos a trabajar pues con ellos si es que el pueblo ayacuchano nos va a dar esa oportunidad de representarlos en el Congreso. Candidato, finalmente, tiene usted las pantallas de las páginas en las que estamos transmitiendo esta noche la entrevista con usted para poder dirigirse, ¿no? A toda la población ayacuchana y también, sobre todo, al sector joven que está, digamos, más interactuando en las redes sociales, ¿no? Esta entrevista se va a retransmitir también a través de nuestro canal de YouTube, a través de nuestro canal de Instagram, del Spotify también, para los jóvenes que les encanta, digamos, el audio. Así que, por favor, tiene las pantallas para poder expresarse y decirle a la población por qué tienen que votar por usted este 11 de abril. Bueno, agradecer a Ensartes, agradecerte, Franceli, igualmente a Lincoln. Ha sido un gusto conversar con ustedes y dirigirme a esa población, a esos hermanos y hermanas ayacuchanos y ayacuchanas que están viendo y sintonizando tu programa en estos momentos. Decirles que este 11 de abril no nos volvamos a equivocar, no nos dejemos manipular y no nos dejemos engañar una vez más. Nuestro país va a cumplir 200 años este año. Es el año del bicentenario y por primera vez tenemos un candidato hijo del pueblo que emerge de las entrañas del pueblo. Alguien como tú, alguien como yo, un hijo del pueblo, un maestro, un sindicalista, un luchador, como es el compañero Pedro Castillo Terrones. Yo los invito a que le apoyen marcando el lápiz para que Pedro Castillo pueda ser nuestro presidente y entendiendo de que solo el pueblo puede salvar al pueblo. Y aquí tenemos un digno representante del pueblo como candidato a la presidencia. De igual manera, hermanos y hermanas, decirle para que yo pueda ser su voz, yo pueda ser su representante y juntos podamos luchar por nuestras reivindicaciones, por nuestros derechos, por el desarrollo, por el cambio de nuestra región y de nuestro país. Y los invito a que marquen el lápiz, símbolo de cultura, símbolo de educación, y escriban el número 1 para que Alex Flores, este su humilde servidor, pueda ser su voz y los pueda representar dignamente en el Congreso. Muchas gracias. Muchas gracias, candidato. Ha sido el candidato Alex Flores, ¿no? Candidato al Congreso de la República que va con el número 1 del partido político Perú Libre en las elecciones del 11 de abril. Lincoln, estamos llegando ya a la parte final de este programa, ¿no? De hoy, miércoles 17 de febrero. Tal vez tus últimos comentarios, por favor. Sí, bueno, alguna aclaración que es pertinente, dada la cantidad de personas que nos han seguido en esta oportunidad, el día de hoy, y de los comentarios que vienen haciendo, ¿no? Nosotros aquí tendemos siempre a manifestar algún comentario con cifras, con datos reales, y no con pareceres personales, particulares, o en base a nuestra experiencia personal, ¿no? Creo que mi experiencia personal no es, o nuestra experiencia personal, Chisu, no es el estándar, es la unidad de medida cuando queremos ver temas a nivel nacional, ¿no?
para justificar el 1% de la papa que ingresa o que se consume en el Perú es importada, ni siquiera llega al 3%, y este mapa muestra la intención de siembra de cultivo de papa en el Perú. Ahí está el color rojo, son los países, son las regiones donde se advierte una sobreproducción de papa a nivel nacional, y el verde son los lugares donde mantienen un estándar, ¿no? que les permitiría tener un mejor espacio de comercialización, de negociación, de cara a toda la producción que se va a ir al mercado, ¿no? Por otro lado, también las evidencias muestran que el problema, no solamente de este cultivo, sino de otros, tiene que ver con la cantidad de intermediarios que tenemos de cara al mercado. Es decir, entre el productor, el que produce, sea este cultivo o cualquier otro, y el mercado, hay un intermediario que hace que este producto crezca en más de 300%, ¿no? Eso nada más para justificar y agradecer pues la presencia del señor Alex, que está postulando con el número 1 de lápiz, ¿no? Quienes estén convencidos, quienes vean en él una buena propuesta, una buena persona que pueda representarlos bien, representarlos en el Congreso, pues es la elección de ustedes, ¿no? Acá en Sartes y sobre todo en este medio, en este espacio, lo que hacemos es evidenciar, ¿no? Cuáles son las propuestas, cuáles son los pareceres, más allá de que podamos estar de acuerdo o no, es simplemente exponer cuáles son las propuestas de los candidatos al Congreso, ¿no? Muchas gracias, señor Alex, y hasta otra próxima oportunidad. Muchas gracias. Así es, agradecerle mucho a al candidato Alex, que ha estado con nosotros respondiendo todas las preguntas, ¿no? Como bien lo dice nuestro compañero Lincoln Onofre, no necesariamente podemos coincidir, pero ha tenido, como podríamos decir en el Grupo Popular, la correa para poder responderlas, y obviamente ha estado, obviamente, muy plácido también de coger con nosotros, ¿no? Solamente para finalizar, Lincoln, bueno, cuando tú sabes, cuando hacemos la pregunta, pues no tenemos preparado, ¿no? Y por acá me están recordando y con mucha sonrisa me dicen, la juventud del Bicentenario está en sus vacaciones de verano. Ni me acordaba que había dicho eso a la pregunta que le hizo el candidato Alex, pero bueno, ¿no? Y por acá nos responden también, sí, pues algunos están de vacaciones de verano, ¿no? Pero bueno, en fin, ya quedará para el tema de la anécdota. Y antes de despedirnos, también queremos informarles esta imagen que nos ha compartido en nuestro amigo Paris, ¿no? Es de esta tarde, donde se puede observar, ¿no? Digamos, la aglomeración del Jirón 28 de julio, ¿no? Teniendo en cuenta que la provincia de Omanga se encuentra en un estado de cuarentena total, donde en teoría, ¿no? Lincoln no debería verse estas imágenes, pero como ya lo hemos dicho en anteriores oportunidades, pues la necesidad también puede más que un confinamiento por parte del gobierno nacional, y como tú lo has precisado anteriormente desde tu espacio, Ciudad de Nos, esta situación pues es porque no hay medidas, digamos, resaltantes, conversadas, programadas, ¿no? Con la sociedad civil. Tal vez algo que tengas a contar, Lincoln, sobre la imagen que estamos viendo. No, bueno, es el reflejo de lo que siempre hemos ido advirtiendo, ¿no? Los gobiernos locales o territoriales en general deberían anticiparse a estos hechos, a estos escenarios. ¿Qué pasaría si la gente en efecto se va a confinarse 2 semanas más, está dispuesta a ello? Esos espacios son unas ventanas de oportunidad que nos permitirían poder advertir escenarios futuros para poder evitar ese tipo de situaciones. Pero también el gobierno local debiera ponerse en esta situación donde ya nadie va a querer respetar las normas por necesidad, por gusto, por lo que quieran. Pero el hecho está en que no haya el confinamiento más. Entonces, ante eso también siempre lo bueno de un gobierno territorial, siempre lo bueno es que las oportunidades las tienen en el día a día. Que no las aprovechen ya es otro tema, ¿no? Lamentablemente. Aquí debiera haber la autoridad local y regional qué medidas tomar. No necesariamente son medidas restrictivas, sino que son incentivos hacia arriba, positivos, o incentivos negativos hacia abajo, que relajen esa situación, que permitan mantener cuanto menos la distancia social y mejoremos en cuanto a la salud de nuestra ciudad, de nuestros conciudadanos, ¿no? Como dicen ahí los políticos. Eso Así es. es. Y bueno, estaremos conversando mañana y en las Sí, siguientes semanas. y bueno, y para mañana tenemos al invitado Ernesto Valdés, del partido político Somos Perú. Lincoln, ¿tú crees que finalmente se anime a conversar con Esta vez, tal nosotros? vez. Esta vez Valdés. Esperemos que se conecte, ¿no? Esperemos que se conecte desde Sí, donde se bueno, encuentre. Sí, invitado. ¿no? O sea, está invitado. Esperemos Ha que sí. confirmado para Confiamos mañana, que sí. esperemos. Sí, esperemos Okay. que ya la conectividad no le juegue una mala pasada, ¿no? Y también Así es. comentarles que el día viernes estará también conversando con nosotros a través de nuestras redes, Rubén Loaiza Mendoza, el candidato de Victoria Nacional, también para conversar y que responda a todas las preguntas
que le podamos formular. Esto ha sido todo por hoy. Buenas noches, nos reencontramos mañana a partir de las 7:30. Hasta pronto. Nos vemos, adiós, gracias.